Así es que me toca un año más el dar los ejercicios y vamos a intentar que sea, pues, que nos sirva, que el Espíritu del Señor hable a través de lo que yo pueda decirles. Se me ha ocurrido que vamos a empezar este rato de oración viendo un retrato de Dios, porque Cristo se ocupó de hacer un retrato de Dios. Y quizás más que retrato podríamos decir que es una radiografía. Precisamente en la parábola del hijo pródigo, solemos llamar, vamos a llamarla la parábola del Padre generoso, porque no vamos a pararnos en el hijo, sino vamos a pararnos en la mirada hacia el Padre, que es el que merece la pena. Resulta que por esas casualidades, pues el día que acabemos los ejercicios, precisamente el Evangelio que vamos a tener en la Eucaristía es la parábola del hijo pródigo. Entonces vamos a tratarlo a través de diferentes visiones. El Dios de que vamos a hablar, o la radiografía que vamos a ver, es la radiografía que traza Jesús. Y por tanto no es nuestra visión, no es nuestra manera de ver o de sentir, sino es la manera en que Dios mismo se pone ahí delante a través de Jesús, para que de esa manera podamos encontrarlo tal como Jesús lo presenta. Y presenta a un padre que tiene dos hijos que quiere tenerlos consigo, puesto que Dios siempre quiere tener con él a sus hijos, y eso no significa que sus hijos son todos buenos, ni que todos están hechos como él quisiera. En realidad, en la parábola hay dos hijos muy distintos, pero ese ser distinto no quita en absoluto que el amor del Padre sea igual para el uno y para el otro. Respeta la libertad que les da, les respeta la libertad que desde el principio les ha ofrecido. Muchas veces los padres de familia, las madres de familia, cuando los hijos no salen como ellos quisieran, se preguntan a sí mismos qué es lo que ellos no han hecho o qué es lo que ellos han hecho mal. Si fuera así, en la parábola del hijo, la parábola del padre bueno, resultaría que el padre aquel lo había hecho mal, porque realmente ninguno de los dos hijos dio la talla. Por tanto, no es que el padre fue malo, lo que pasa es que ese padre respeta perfectamente lo que él mismo ha determinado, y es que él enseña, él pone un camino, él educa y después respeta y deja esa libertad que él mismo ha establecido. ¿Y eso por qué? Le diríamos, ¿por qué no impidió a aquel padre que se fuera el hijo? ¿Por qué no lo impidió? Pues precisamente porque es Dios. Precisamente porque Dios no se niega a sí mismo. Y porque cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, no les puso un cordel para tenerlos atados, sino que les dio la libertad. Les enseñó lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Y después les dejó esa libertad que era
podríamos decir, la característica de ser hombres, de ser personas humanas. Saben ustedes, a veces en filosofía se define al hombre como animal libre, porque mientras los demás animales tienen un instinto que tienen que seguir, el hombre no tiene que seguir el instinto, sino puede dominar los instintos y tiene caminos que puede hacer y llevar perfectamente al margen de sus propios instintos. Por tanto, aquel padre hizo lo que había decidido hacer, y es que sus hijos fueran libres, tan libres que podían estar viviendo en la casa del padre con él, y tan libres que podían irse. Resultó que uno se quedó y otro se fue, pero ni uno ni otro fue como el padre hubiera querido. El uno, llamemos por más, y el otro por menos, ya lo iremos viendo. Cuando aquel hijo menor se llega a su padre y le dice: dame la herencia que me corresponde, por tanto está exigiendo un derecho de que a él le dejen lo suyo. No solamente está pidiendo un dinero, lo que está pidiendo es la emancipación, porque no es solo que él va a manejar el dinero pero viviendo con su padre. Él lo que va a hacer es irse de la casa del padre. El padre, yo pienso siempre que le tuvo que decir: ¿estás seguro de lo que pides? ¿Has pensado lo que vas a hacer? Y él dice que sí, que la herencia es suya y que él tiene la libertad de poderlo hacer, y el padre lo respeta. Es decir, el padre cumple lo que a él le corresponde, aunque yo siempre digo que el momento aquel en que el hijo sale por la puerta, el padre recibe un golpe inmenso en el corazón, en el alma, recibe, casi diríamos, una puñalada en el alma, porque el padre se queda llorando. El hijo ha elegido irse y sencillamente pues se va, pero el padre que se queda dentro es el que se queda con el corazón hecho polvo. Me imagino que el padre, cuando aquel muchacho sale de la casa, el padre lo besa o lo intenta besar. No sé si el hijo tiene capacidad para ello o sencillamente ya está más fuera que dentro, aunque todavía estaba dentro de la casa, porque dice el Evangelio que cuando pidió el dinero todavía permaneció unos días en su casa, lo cual es una pincelada maestra de Jesús para indicar que no fue un mal momento, que no fue un disgusto, que no fue una cosa así de pronto, sino que mantuvo el mal tipo, lo mantuvo desde que pide hasta que se va. El padre no es de esos que le dicen: bueno, tú te vas, pero aquí no vuelvas. No. El padre lo que le dice, con el corazón hecho polvo, pero con la esperanza siempre en los ojos, le dice: mira, aquí tienes tu casa. Si alguna vez necesitas, aquí tienes a tu padre. El hijo se fue. El padre allí quedó, con esa llaga, pero como los padres o las madres, es algo que cuando un hijo ha hecho una cosa mal hecha,
no es que el padre o la madre da aquello ya por terminado, porque siempre albergan la esperanza y porque siempre piensan que el corazón del hijo es un corazón bueno. Sobre todo que es que ese padre tenía un corazón bueno y entonces juzga, piensa bien desde el corazón bueno. Por la parábola sabemos que el hijo salió a recorrer el mundo, que el hijo vivía gastando el dinero, lo tenía pues a disfrutar, que no se acuerda más de su propia casa, prácticamente ya no se acuerda ni de su padre. Él vive su felicidad, aunque sea una felicidad que le va desgastando. Podemos pensar, si cambiamos de escenario, que al padre no se le ha olvidado el hijo, que el padre todos los días piensa en el hijo, todas las noches se acuesta pensando en el hijo, casi diríamos sueña con el hijo, se desvela pensando en el hijo. Quiere pensar el padre que aquello ha sido, pues, esas cosas que se hacen mal en un momento pero que va a volver, sencillamente porque el corazón del padre es un corazón limpio y piensa con pensamiento limpio. No cabe en el corazón de Dios ese juicio negativo que hubiera ensuciado el pensamiento. Sencillamente pasaron los días y el padre siguió esperando. Esperando con el corazón que sangraba cada vez más, precisamente porque cada vez parecía como que se distanciaba la posibilidad del regreso, la esperanza de que el hijo reflexionara. El padre sencillamente es el hombre, vamos a decir, bueno, es la realidad del Dios bueno, es el retrato de Cristo bueno, y como es bueno, nunca tiene un pensamiento negativo, vengativo o malo. El hijo, como pasa, y eso lo vemos nosotros muchas veces en personas que están por ahí en su mendicidad, se van degradando, porque no solamente es que el pobre es pobre, sino que muchas veces el pobre, juntamente con eso, ya lo dice la parábola, gastó el dinero en francachelas. El hijo mayor echa en cara que se había gastado el dinero con malas mujeres. Esa degradación que se va produciendo en las personas, que muchas veces dice uno, pues esta persona es capaz de hacer el bien, si esta persona es capaz de entender, y hay un momento en que ya ni entiende, porque la mente se ha obnubilado, se ha oscurecido, y entonces ni se llega a entender, ni se llega a tener la capacidad de reaccionar. Claro, el dinero se acaba. Cuando el dinero se acaba, no hay diversión, no hay la vida que llevaba, no hay sus disfrutes carnales, no hay ni alimento. En realidad queda peor que los cerdos, porque cuando busca trabajo y le dan trabajo, dice que hubiera querido comer las algarrobas que le daban a los cerdos, pero a él no le daban. Por tanto, es el sentido más profundo de la degradación. Es quedar cuidando a unos animales, que además cuando Cristo dice los cerdos, lo dice con mucha intención. Pudo haber dicho corderos, dijo cerdos. El cerdo estaba prohibido en Israel, era un animal impuro,
y por tanto lo más degradante que había era ser porquero. Hoy día ser porquero es como ser pastor, pero aquello en Israel no. El cerdo está prohibido y por tanto el cerdo es un animal impuro. Como es un animal impuro, quiere decir que todo lo que se hace alrededor de eso es impuro. Por tanto, la descripción de dónde llega la situación de degradación del Hijo está marcada por Cristo de una manera genial. Es la degradación de la persona que queda para lo que nadie quiere y ni siquiera para poder comer las algarrobas. Podríamos decir, el lenguaje este que se utiliza hoy, que en esa situación, en esa degradación y en ese ansia que va teniendo porque tiene hambre, dicen algunos que es que le están mandando energía positiva, en cuanto que ahí en ese corazón empieza a revinar algo que es que se acuerda ahora de su padre. Entonces dicen eso, su padre mismo podía estar mandándole energía positiva en cuanto que el padre seguía pensando en él. Y eso que el padre no sabía en qué circunstancia estaba el hijo, pero el pensamiento del padre es un pensamiento en positivo, es un pensamiento en cariño, es un pensamiento en lo que es el corazón de Dios, que nunca piensa mal ni puede pensar mal. Entonces, la realidad de ese hijo que vuelve, o sea que es de ese hijo que está en esas condiciones, es que en su pensamiento queda la pregunta o la reflexión: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene pan de sobra y yo aquí me muero de hambre? Vean ustedes que hay una contraposición clarísima, fortísima. Jornaleros en casa de mi padre, jornaleros sí, pero en casa de mi padre, yo aquí, o sea, yo el hijo, aquí, en donde no es mi padre. Hay una... Es que fue un dibujo auténtico el que hizo Cristo. Es un dibujo de filigrana, porque es que cada palabra está expresando algo. En casa de mi padre, los jornaleros, que no son hijos, tienen pan de sobra. Yo aquí estoy con los cerdos, fuera de la casa de mi padre. Aquí no tengo nada. Dirán muchos que el hijo fue un egoísta porque se acordó de su padre cuando tuvo hambre. Eso al padre ni se le ocurriría pensarlo. Al padre lo que le llega, si es que le llega algo de aquello, es una ilusión, aunque sea así, que mi hijo vuelva. Y lo que no cabe duda es que el padre siguió esperando y que siguió en ese pensamiento de que el hijo necesariamente volvería. Y por eso cuando Cristo en la parábola dice que el padre salió al camino, a otear el camino, quiere decir que eso no ocurría por primera vez. El padre había salido muchas veces al camino. Es como el que busca lo imposible, como el que busca en una lejanía que no puede ver. Pero aquel día, cuando el padre se asomó al camino una vez más, pudo descubrir a una persona avejentada que casi no caminaba, una persona que conforme se va acercando puede ver que está desarrapada, que no tiene fuerzas para caminar. Y ahora es cuando dice Cristo que el padre se echó a correr, se fue en busca del hijo, porque intuyó que aquel harapiento que venía por el camino era precisamente su hijo.
Entonces, en ese instante es cuando el hijo, que venía con el casi, digamos, el discurso preparado para decirle: no soy digno de ser hijo tuyo, trátame como el último de tus jornaleros, ni llegó a poderlo decir. Diríamos que el padre le tapó la boca y le dijo: ya está, has vuelto, y eso es lo grande que podías decirme. No hubo un reproche, no hubo una palabra que pudiera ser una palabra de disgusto. Sencillamente, en el corazón del padre y en la mirada del padre, lo que brillaba siempre en este instante era una inmensa alegría. No se le ocurrió decir: ya te lo advertí, ya te lo dije. No. En ese instante lo que importa es que el hijo vuelve. Y cuando vuelve, ahora Cristo, que sigue dibujando con trazos maestros, lo que hace es que el padre se ocupa de que rápidamente los sirvientes, digamos, metan al hijo en la ducha, por decirlo así, que los sirvientes le preparen el mejor traje, que maten al mejor novillo, que le pongan sandalias en los pies porque viene descalzo, que le pongan el anillo, porque el anillo es el signo familiar. El anillo lo habría él empeñado, no lo traía, pues ahora también. Y fíjense que detrás de todas estas, y el banquete, claro, detrás de todas esas figuras, Cristo está describiendo la Eucaristía, y por tanto en el retrato de Dios Cristo sitúa la Eucaristía, porque el traje nuevo, el traje de fiesta, traje de la gracia de Dios, del perdón del Padre, el anillo, que es la alianza, nueva y eterna alianza, el banquete, el mejor novillo, el cordero, podríamos decir. Cristo está describiendo lo que es el reino de Dios. Y el reino de Dios no admite de ninguna manera situaciones de separación, situaciones de ruptura, sino que el reino de Dios es realmente la entrada en plenitud en la casa del Padre. Y como es el Padre, pues el Padre ya lo que está satisfecho de que el Hijo está allí, y ahora quiere música, quiere baile, quiere fiesta. Esto es lo que no entendió el hijo mayor. Estaba el padre gozoso porque había reencontrado al hijo perdido, y cuando el hijo mayor se acerca a la casa, no quiere entrar sin saber qué pasa. Llama a uno de los sirvientes, le pregunta por qué están de fiesta, él no se ha enterado, y entonces el hijo le dice: ¿por qué ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el mejor novillo? Piensa el sirviente que el hijo mayor, es decir, el hermano mayor, se va a alegrar de que ha vuelto su hermano, pero aquel hijo bueno, entre comillas, ese tiene los colmillos retorcidos, ese no es de buena ley. Bueno, cuando lean ustedes la parábola del hijo pródigo, vean ustedes los 4 renglones de introducción que tiene. Y es que como los fariseos criticaban a Jesús porque recibía a los pecadores y a los publicanos, entonces Cristo está contando una parábola que es claramente la del publicano, que es el hijo malo, y la del santón, el fariseo santón, que piensa que tiene todos los derechos y que todo lo hace bien. Y entonces este hijo bueno, entre comillas, justo, Jesús dijo tantas veces: no he venido a los justos
sino a los pecadores, y a los justos no es porque lo fueran, sino porque así se consideraban ellos. Entonces, el justo, el bueno, el cumplidor, se irrita mucho y viene a volcar precisamente sus sentimientos. Sus sentimientos son unos sentimientos que empiezan reprochando que se haya hecho aquello con ese hijo tuyo, le dice a su padre, que le has matado el mejor novillo, que has recibido a ese perdido, que ha gastado el dinero con malas mujeres. Y ahora el reproche personal, el veneno del bueno. Mientras que yo, que he permanecido en la casa, nunca me has dado un cabrito, no dice el novillo, un cabrito, para festejar con mis amigos. Y yo que te he servido siempre. Yo pienso que el corazón del padre se queda, y los ojos, el rostro del padre se queda mirándolo. Casi aquellos que no sabría cómo responder. Pero la respuesta es magistral. Por eso digo que esto no es una fotografía, es una radiografía de Dios. La palabra que le dice el padre, hijo. Primera palabra, hijo. Entonces, hijo mío, lo mismo que el otro. Tú estás siempre conmigo. Por tanto, ¿qué más quieres? ¿Qué más pides? ¿Qué más te puedo dar? Tú estás siempre conmigo. Y lo mío es tuyo. Si yo no tenía que darte un cabrito para que festejaras con tus amigos, si lo mío es tuyo, tú lo coges. Si tienes el tesoro más grande que puedes tener, es que estás aquí en la casa, que vives en la casa, y por tanto quiere decir que ese reproche no tiene razón. Al revés, tendrías que alegrarte porque ese hermano tuyo le recalca en contra del hijo tuyo que le ha dicho, ese hermano tuyo ha vuelto, lo habíamos perdido, lo hemos encontrado, ¿qué más quieres? Tenías que alegrarte. Si tuvieras el corazón normal, el corazón limpio, tendrías que alegrarte. Pues miren, a mí es que se me quedó cuando en la escuela de oración lo estuvimos un día hablando y meditando, hacemos los terceros viernes, esa expresión que hay en el Sermón del Monte, cuando dice Jesús, cuando el ojo de tu intención es limpio, todas las cosas son limpias. Pero cuando el ojo de tu intención, o sea, tu mirada, es sucio, dice, es oscuro, dice, cuánta oscuridad. Aquel hijo miraba con los ojos cerrados, miraba con la oscuridad del corazón, estaba realmente ennegrecido por dentro. Por eso no puede captar el gozo del hijo que vuelve, no puede captar ni siquiera el corazón del padre, porque al final el bueno lo que ha hecho ha sido degradar, reprochar, degradar al hermano y reprochar al padre. Digo que esto es la fotografía más hermosa que podía hacerse. Y creo que aquí es donde tenemos mucho que meditar, porque al fin y al cabo nosotros tenemos que ver cómo sacamos el jugo de la parábola, no quedándonos en la narración de la parábola,
no simplemente viendo, pues sí, que es muy emocionante, que es muy tierna. No tenemos que entrar casi en las comas y en los puntos, porque detrás de cada una de esas realidades Cristo está expresando quién es Dios, quién es Cristo. Y digo quién es Dios porque el que conoce a Cristo conoce a Dios. Y Cristo, que está describiendo el corazón del Padre Dios, se está retratando a sí mismo. Y por tanto, muchas veces hay personas que dicen: yo es que no puedo rezarle a Dios, yo no puedo comunicarme con Dios, yo con Cristo sí. Hombre, hay una cosa que es evidente, y es que Cristo, en cuanto que fue hombre, le tenemos una figura puesta y es mucho más fácil el podernos dirigir a Él. Pero Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Y por tanto, ver a Cristo, ver la descripción que hace Cristo, descubrir los detalles de ternura que pone Cristo,